Todos hemos visto este rostro alguna vez en camisetas y pósters. Puede que incluso conozcas su nombre, Che Guevara. Pero, ¿quién fue este hombre? Quédate y descúbrelo. Ernesto Che Guevara fue un pensador, político y médico argentino reconocido mundialmente como una de las mayores figuras de la Revolución cubana. Pero ¿cómo un médico argentino llegó a convertirse en el máximo ícono revolucionario del siglo XX? Ernesto Guevara de la Serna nació en 1928 en Rosario, Argentina. Su familia era de clase media alta, pero el Che eligió un camino distinto al que muchos podrían imaginar, dada su privilegiada posición económica. Desde niño, Ernesto sufrió de asma crónica. Para curar su enfermedad, su familia se instaló en las sierras de Alta Gracia, Córdoba. Como estaba obligado a permanecer en la cama durante largos periodos, desarrolló una fuerte pasión por la lectura y la escritura. A los 18 años empezó a estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires y en 1952 emprendió un viaje que marcó su vida. Junto a su amigo Alberto Granado, recorrió Sudamérica en una motocicleta llamada La Poderosa 2. Este viaje le abrió los ojos de la desigualdad que había en el continente. Ernesto tomó conciencia de las pobres condiciones de vida de los obreros y de los indígenas y comenzó a comprender el rol de Estados Unidos y sus intereses por estas tierras. La historia de este viaje la podés ver en la película llamada Diarios de Motocicleta, del año 2004, protagonizada por Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna. No dudes en verla. Ver películas es una excelente estrategia para practicar tu español. Durante este viaje, en su diario, Ernesto Guevara escribió: "Yo no soy yo, por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí". Más adelante, en 1955, durante un viaje en México, conoció a los hermanos Fidel y Raúl Castro, que estaban preparando una expedición revolucionaria hacia Cuba. Al año siguiente, el Che se unió como médico al grupo de guerrilleros y se embarcó a Cuba en un yate llamado Granma. La expedición de 80 hombres naufragó y fue recibida con balas por el régimen del dictador cubano Fulgencio Batista. Una docena de hombres pudieron refugiarse en una zona llamada Sierra Maestra y allí formaron el ejército rebelde. Durante 2 años, con ayuda de los campesinos, llevaron a cabo una guerra de guerrillas. Fidel Castro nombró comandante al Che, quien comenzó a destacarse como un combatiente determinado y leal a la causa, pero muy despiadado con enemigos y desertores. Finalmente, después de la huida de Batista, el 1 de enero de 1959, las fuerzas revolucionarias entraron victoriosas a La Habana. Quizás recuerdes esta noche de películas como El Padrino 2. El nuevo régimen revolucionario
le dio a Guevara la nacionalidad cubana y lo fue nombrando con distintos cargos importantes en su gobierno. Además, en aquellos años, Guevara fue el embajador de la Revolución cubana en Asia, el norte de África y Yugoslavia. Su objetivo era establecer relaciones diplomáticas y comerciales con las naciones que acababan de lograr la independencia de las potencias coloniales. Además, representó a Cuba en varios foros internacionales en los que denunció el imperialismo norteamericano. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. En 1961 realizó una gira diplomática por los países comunistas. En Moscú, el Che logró el primer acuerdo con la Unión Soviética. Cuba recibiría armas y petróleo a cambio de azúcar. Esto generó que Cuba quedara muy ligada a la URSS hasta su disolución en 1991. Sin embargo, el Che no se quedó en Cuba, sino que siguió su deseo de exportar la revolución al resto del mundo. En 1966, Guevara viajó con 50 guerrilleros a una zona montañosa y selvática de Bolivia para iniciar allí una nueva revolución. Sin embargo, sus acciones no funcionaron como en Cuba porque los campesinos bolivianos nunca los apoyaron. Finalmente, la CIA detectó su presencia en el territorio y el 8 de octubre de 1967, Ernesto Guevara cayó en una emboscada del ejército boliviano. En ese momento, el Che tenía 39 años y ya se había convertido en un símbolo de lucha para los jóvenes de todo el mundo. Los militares bolivianos lo asesinaron y para destruir el mito de su figura le sacaron fotos a su cadáver y lo enterraron en secreto. En 1997, los restos del Che Guevara fueron localizados y trasladados a Cuba, donde fueron enterrados con todos los honores por el régimen de Fidel Castro. El Che murió en su lucha contra el imperialismo. Igualmente, no hay que olvidar que, con los años, la Revolución cubana generó restricciones a la libertad de los cubanos, condiciones laborales injustas, censuras y un acceso muy limitado a la información. A pesar de que hoy el mundo es otro, la figura del Che permanece como un símbolo atemporal de los ideales de izquierda de Latinoamérica y del mundo, porque de alguna manera encarna la rebeldía ante un sistema que generaba y aún genera profundas desigualdades sociales. ¿Qué otro personaje de Latinoamérica o de España te gustaría conocer? Te leo en comentarios y no te olvides de suscribirte a nuestros videos haciendo clic en la campanita.